Este septiembre, Apple va a dividir al iPhone en dos mundos completamente distintos. Mientras todos hablan del carísimo iPhone Fold, el iPhone 18 Pro es el que realmente dará el salto tecnológico más grande de la década. Y aunque no lo crean, esta es la opción económica de este año. Pero esconde una función que Apple ha intentado construir desde el 2017. Por fuera, el diseño sigue la línea de titanio del 17 Pro, pero con nuevos colores, vino, café y púrpura. Sin embargo, el verdadero cambio está al frente. Apple finalmente logró remover el Face ID debajo de la pantalla. Esto deja solo el lente de la cámara visible, moviéndose hacia la izquierda. La isla dinámica se queda por ser un icono del sistema, pero será mucho más pequeña y discreta al no tener que esconder los sensores. El sistema de cámaras también recibe una actualización física, y esta es muy importante, desde que le añadieron un segundo lente con apertura variable en lugar de un lente fijo. El sensor del 18 Pro podrá abrirse y cerrarse físicamente, tal como lo hace el ojo humano. En poca luz se abre por completo para absorber cada fotón de luz, mientras que bajo del sol se cierra para dar aún más nitidez. Esto genera un efecto bokeh real, mejorando el modo retrato actual. Pero existe un detalle, es muy probable que esto sea exclusivo para el modelo Pro Max, ya que Apple sigue perfeccionando la producción de estas piezas móviles tan pequeñas. Por dentro llega el chip A20 Pro, el primero con tecnología de 2 nanómetros, el más rápido. Sin embargo, la verdadera noticia es el módem C2. Apple por fin despide a Qualcomm para usar su propio chip de conexión. ¿Por qué? Porque el C2 está diseñado para 5G satelital. Apple quiere que dejes de depender de las torres de telefonía y que tu iPhone se conecte directamente al espacio para tus datos y llamadas. Es el movimiento que explica por qué han invertido tanto en satélites desde el iPhone 14. Curiosamente, el nuevo botón de control de cámara será más simple. Apple eliminó la capa táctil para dejarlo solo como un botón de presión física. La razón: menores costos de fabricación y sobre todo reparaciones mucho más baratas para el usuario. Este iPhone marca el fin de una era. Es la visión perfeccionada del iPhone, una que probablemente sea el último legado de Tim Cook, quien según reportes ya está preparando su retiro como CEO de Apple.